Buenos días. ¿Cómo están? Bien, también. Bien, muy bien. Bueno, hoy, ya ven que el otro día les platiqué que, o no sé si lo platiqué aquí ya, como nos vemos diario. Cuando voy a los eventos, las asambleas que informo, ¿no? En todo el país, pues informo, bueno, y vamos a hacer esta carretera, bravo, vamos a hacer yo sí lo platiqué, ¿verdad? Este hospital, bravo, vamos a hacer unas preparatorias, bravo. Bueno, las becas siempre aplauden mucho, ¿no? Y vamos a repavimentar las carreteras, bravo. Bueno, hoy anunciamos el programa del mega bachetón en el país. Es el programa intensivo de repavimentación y bacheo. Son 50,000 millones de pesos destinados este año a la repavimentación de carreteras federales, bacheo de carreteras federales. Se hizo un trabajo muy intensivo de revisión de las carreteras, recogimos también las solicitudes de las personas y vamos a las carreteras federales. Entonces, Jesús Esteban nos va a platicar de este gran programa, nos va a decir a dónde vamos a ir. Recuerden que además compramos los trenes de repavimentación, eso nos permite que utilicemos mejor el recurso, porque ya tenemos la maquinaria y ya solamente se compra el asfalto. Entonces Jesús nos va a platicar de ello. Adelante, Jesús. Allá. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas, a todos. A continuación, pues informo sobre el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y el Mega Bachetón 2026. Adelante. Para ponernos en contexto, la red federal de carreteras tiene 52,000 kilómetros, de esos 40,000 kilómetros son libres de peaje y 11,500 autopistas de cuota. Adelante. Y de estos existen lo que denominamos ejes troncales. En eso se mueve el 92% de la carga y el 80% de los pasajeros. Son 15 corredores, aquí están los principales, los 15, que son 20,000 kilómetros de los 50,000 de la red federal de carreteras. Adelante. Y de estos, de los 20,000 de los ejes troncales, 10,000 son libres de peaje. Todo esto lo pongo en contexto para que vean y se analice la estrategia que estamos siguiendo para la atención de las carreteras. Adelante. Bueno, pues la inversión van a ser 50,000 millones de pesos, como mencionó la presidenta. Es una vez que, como mencionó, ha tomado las peticiones y se ha hecho un diagnóstico importante de la red federal, se van a estar interviniendo 18,000 kilómetros de la red federal libre de peaje, de los cuales 7,100 corresponden a los ejes troncales, es decir, el 70% de los ejes troncales y adicionalmente pues 11,000 kilómetros de la red libre de peaje. Esto va a generar del orden de 100,000 empleos y estará ejecutándose, ya se está ejecutando, ya iniciamos de enero a diciembre. Aquí en rojo se ve el nivel de intervención, todo lo rojo son las carreteras que vamos a estar interviniendo. Adelante. A continuación muestro, lo hemos dividido en 5 regiones, las noroeste, noreste, sureste, sur-sureste, centro-occidente y centro, con estos estados, y a continuación describo cómo está, qué carreteras son las que se van a estar interviniendo. Adelante.
En la región noreste, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, como pueden ver, estamos atendiendo principalmente en la península la carretera Benito Juárez, la carretera 1, la ruta 1, el corredor del Pacífico, México-Nogales, Mazatlán-Matamoros y Golfo Norte. Todas estas rutas son las carreteras. En rojo oscuro se ve lo que vamos a intervenir este año. En verde oscuro están las carreteras que estamos modernizando, es decir, la construcción o modernización de ejes principales, ejes prioritarios que hemos denominado, y en verde clarito está lo que atendimos en 2025. Entonces, como ven, ya se ven los ejes troncales principales atendidos, adicional a carreteras en tramos completos. Adelante. Nuevamente, acá en la región noreste, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, podemos observar igual las rutas México, Nuevo Laredo, Querétaro, Ciudad Juárez, Veracruz, Monterrey, Mazatlán, Matamoros y Golfo de México, Huasteca. La 54, la 63, la 45, la 29, 101, la 70, en fin, tramos completos de carreteras, que ha sido también una de las instrucciones que nos ha dado la presidenta. Adelante. Ahora vemos en la región centro-occidente, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro, las carreteras 80, 37, la modernización de la 200. Recientemente, recorriendo las carreteras, nos mencionaba la presidenta que era importante el tramo de Lázaro Cárdenas hacia Colima, también lo estamos considerando. Bueno, aquí vienen los ejes principales, los troncales, México, Nuevo Laredo, Manzanillo, Tampico, Centro Occidente, Bajío y Guadalajara, Zacatecas. La siguiente. Vemos en la región centro, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, la 95, la 134, la 51, la 190, los corredores Acapulco-Tuxpan, Acapulco-Veracruz, corredor del Altiplano, Centro-Golfo y México-Veracruz. Y ahí vemos los ejes prioritarios: Toluca a Zihuatanejo, Cuautla-Tlapa, Salina Cruz a Lázaro Cárdenas, y como mencioné, ya vamos a también analizar el tramo hacia Colima. En fin, como ven, tramos completos. Adelante. Otra vez ahí para que digas, lo negro es lo que vamos a modernizar. O sea, la línea negra es lo que se va a modernizar, ampliar en algunos trazos. Y lo rojo es lo que se va a repavimentar. Así es. Entonces, como ven, hay toda una estrategia, un diagnóstico. Estamos modernizando en muchos casos, porque iniciamos el año pasado. Así es. Finalmente, la región sur-sureste, en cada una de las imágenes ha estado apareciendo la inversión y el total de kilómetros. Aquí son 3.140 kilómetros. Está Puebla Progreso, Puebla Tapachula, circuito transísmico, Acapulco Veracruz, corredor altiplano y península de Yucatán. Nuevamente se ve la Macuspana Escárcega, se ve las intervenciones en verde, lo que apoyó la Secretaría de la Defensa el año pasado, la 307. Se ve también acá Salina Cruz hacia Zihuatanejo, la 200, y la 190, la 175, en fin, los corredores principales del país estarán repavimentándose. Adelante. Para esta repavimentación, pues como hemos estado informando y han visto, ya se adquirieron 20 trenes de pavimentación, de los cuales 10 iniciaron su trabajo el año pasado. Los otros 10 están arrancando entre enero y febrero, estos por parte de la SICT, y se estarán adquiriendo 11 más para que cada estado tenga uno a medida que vamos terminando los trabajos en un estado. Hay estados que tienen 300, 400 kilómetros de red federal, otros que tienen 3.000. Pues estaremos moviendo los trenes de repavimentación, que como han visto, pues tienen equipos de última generación, con tecnologías que nos permiten avanzar del orden de 1 kilómetro al día. Podemos hacer, ahora voy a mostrar los procedimientos que estamos siguiendo. Tenemos pavimentadoras, compactadores neumáticos, compactadores de rodillo, recuperadoras que nos permiten entrar a las capas inferiores, y
perfiladoras, bueno, estas son las fresadoras, y también extendedoras de pavimento que nos permiten dar tratamientos superficiales de 3 centímetros de microcarpetas. Entonces, estaremos trabajando con ellos más de 4,000 kilómetros este año, del total de los 18,000 que se estarán interviniendo. Adelante. Estos son los diferentes tratamientos. En ocasiones ya tenemos daños en la estructura, estamos entrando con las recuperadoras 30, podemos entrar hasta 60 centímetros de profundidad, dependiendo del daño. Lo mezclamos y trituramos con el propio asfalto y incorporamos cemento o también asfalto a altas temperaturas que nos permite estabilizar esas bases y encima ponemos una superficie de rodamiento nueva. Adicionalmente, pues tenemos el tratamiento tradicional de las fresado y carpeta, que es fresar, que es lo que estamos viendo, y luego volver a poner una carpeta nueva. Esto, pues eso es lo que llamamos conservación periódica. Y eso es los 18,000 kilómetros que acabo de mencionar. Y adicionalmente tenemos conservaciones preventivas como las microcarpetas, que las extendedoras o las finishers que compramos permiten lo que llamamos riego sincronizado, es decir, que el riego que liga la carpeta se haga al mismo tiempo que la microcarpeta y con eso pega y además va compactando. Entonces, con estos 3 tipos de tratamiento es que estaremos atendiendo la red federal libre de peaje. Adelante. Y el programa Bachetón, adelante. Aquí tenemos establecido un sistema de control y seguimiento. Estamos a partir de enero, ya se han capacitado todos los centros SICT, se desarrolló una aplicación y tenemos un centro de control y seguimiento que lo ocupamos ahora en la contingencia por las lluvias y donde nos permite una vez a la semana se va a recorrer completa la red federal libre. Vamos a estar nosotros detectando y teniendo un diagnóstico de baches y atendiendo. Se hace el recorrido de supervisión, se identifica la incidencia, se registra en el sistema de información y control, se da el turno y en máximo 72 horas debemos que haber tenido el registro de que se atendió. Y esto se hace en los 43,000 kilómetros de la red. Entonces, pues ya está implementado, están avanzando en cada uno de los centros SICT y lo tenemos ahí en la Secretaría, sistema de control, algo similar desarrollamos en su momento en la ciudad y con eso vamos a estar monitoreando. Es muy útil también para atención de las contingencias. Adelante. Y vamos a estar adquiriendo 62 grupos de equipos que van a atender el bacheo. Va a haber 2 por cada centro SICT. Vamos a tener, tractores que nos permiten ir limpiando ir cortando la maleza, ir teniendo limpias las cunetas. Estos cargadores pequeños que van a tener fresadora también incorporada, entonces vamos a poder hacer lo que denominamos mapeos. Entonces es un bacheo mucho más detallado que el que estamos viendo, sino son tramos completos de 50, de 100 metros por carriles. Van a llevar sus compactadoras, sus cortadoras, tienen una camioneta de 3,5 toneladas donde llevan el asfalto y pues con esto estaremos atendiendo también el mantenimiento que denominamos preventivo o rutinario. Adelante. Y pues resumiendo, son 50,000 millones de pesos de inversión, 18,000 kilómetros que se estarán atendiendo y más de 100,000 empleos a generar durante este programa. Y a continuación tengo un video. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, continúa trabajando con el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y el Programa Bachetón, una acción prioritaria para fortalecer la movilidad terrestre, reducir accidentes y fortalecer la conectividad entre regiones, beneficiando a miles de usuarios que transitan diariamente por las vías federales. En 2025, en el Programa de Conservación Periódica y en el Bachetón, se invirtieron 15,470 millones de pesos y durante este 2026, la inversión será de 50,000 millones de pesos para intervenir la red carretera federal libre de peaje. Este
Este año se contará con 31 trenes de pavimentación y se adquirirán 62 kits de bacheo, lo que permitirá atender de manera oportuna y reducir los costos de conservación. El programa Bachetón es un trabajo constante de mantenimiento preventivo. Es un compromiso con la seguridad vial para seguir construyendo y conservando caminos para el desarrollo de México. Lo que más me gusta es ver la satisfacción de la gente que se pone contenta al ver que se le pavimenta nuevamente su calle o una avenida principal. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Pues, y agradecer a las camineras y camineros del país el esfuerzo que van a hacer. Gracias. Gracias, Jesús. Vamos a las preguntas hoy. Tenemos un enlace. Vamos a entregar viviendas. Todos los miércoles va muy apresurado ya el programa de vivienda para el bienestar. Entonces, todos los miércoles, además de pues los fines de semana que vamos de gira por todo el país, vamos a tener una entrega de vivienda. Entonces, en esta ocasión es en Michoacán y está Edna Vega, nuestra secretaria de SEDATU, y Octavio Romero, director del Infonavit, y las beneficiarias, y por supuesto el gobernador Bedoya. Adelante, gobernador. Gracias, muchas gracias, presidenta. Saludos desde Morelia, desde la capital, aquí en Michoacán. Y bueno, hoy estamos muy contentos, muy satisfechos porque se van a entregar casas del Infonavit en este programa de vivienda para el bienestar. Y bueno, hay que decirlo, en Michoacán serán más de 70,000 viviendas las que se entreguen dentro de este programa por Infonavit, por CONAVI, y estamos muy contentos con Edna Vega, con Octavio Romero, con bueno, todo el apoyo y el cariño de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para el pueblo de Michoacán. Muchas gracias, mi estimada presidenta, un abrazo fraterno desde Morelia. Saludos. Gracias, Alfredo. Buenos días, presidenta. Con su permiso, buenos días a todos y todas. Pues efectivamente es un gusto estar el día de hoy en el marco del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz. Originalmente en Michoacán teníamos consideradas la construcción de 60,000 viviendas por parte de Infonavit, de CONAVI, y a raíz de este gran programa se incrementó la meta a 82,000. Y quiero compartirles a todos y todas, presidenta, que esta meta de 82,000 viviendas nuevas seguramente se va a incrementar todavía más. Entonces es un gran gusto porque nada más me permito dar algunos datos para Michoacán. Una inversión en los 6 años en esta administración encabezada por usted, presidenta, de más de 49,200 millones de pesos con estas 3 instituciones, 20,000 acciones de CONAVI, 50,000 de Infonavit, que fue la institución que más incremento tuvo en estas acciones, y 12,000 por parte de Fobiste. Entonces estamos muy, muy contentos porque doy testimonio, presidenta, que este conjunto está bien bonito. Ya entramos a las viviendas, una distribución excelente y una ubicación también muy, muy buena para la gente de Michoacán. Muchas gracias, presidenta. Gracias, Edna. Octavio. Presidenta, muy buenos días. Buen día. Estamos, ya decía el gobernador, estamos aquí en Morelia en el desarrollo de Infonavit Villas de Oriente. Aquí se están construyendo 144 viviendas. Hoy vamos a entregar 48, prácticamente ya está terminada las 144 viviendas y ya están colocadas. Se abrió el punto de la casa muestra y en una semana se colocaron todas las viviendas. Estamos muy satisfechos porque está muy bonito. Son viviendas tal y como usted nos indicó, presidenta, 60 metros, 2 recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo. Están muy bonitas las viviendas. Decir, presidenta, que aquí en Michoacán tenemos un déficit de vivienda, de acuerdo con la encuesta de vivienda de hace 5 años, de más de 270,000 viviendas en déficit. De manera que
cuando usted nos instruyó el programa de vivienda para el bienestar, pues estamos construyendo desde el Infonavit inicialmente 40,000 viviendas y ahora con el Plan Michoacán el incremento fue a 50,000 viviendas. Y la CONAVI pues 22,000 viviendas más. De manera que Infoviste 2,000 también, 12,000. Entonces estamos prácticamente cubriendo casi la tercera parte del déficit de vivienda de Michoacán para esta administración. En el caso del Infonavit, Presidenta, le informo que ya tenemos proyectos de más de 8,000 viviendas, son 8 proyectos, 5 proyectos con 8,000 viviendas, de los cuales ya 6,000 viviendas iniciaron su construcción, básicamente 4 aquí en el municipio de Morelia, 2 en Zamora y 1 en Lázaro Cárdenas. En este primer semestre de este año vamos a iniciar la construcción de 18,000 viviendas más en 10 proyectos. 5 van a estar aquí en Morelia, 2 en Pátzcuaro, 1 en Jiquilpan, 1 en Apatzingán y 1 en Lázaro Cárdenas. Y para el segundo semestre de este año, Presidenta, vamos a iniciar la construcción de 24,000 viviendas más en 13 proyectos, básicamente en Morelia, en Charo, en Apatzingán, en Zamora, en Ciudad Hidalgo, en Lázaro Cárdenas, en La Piedad y en Zaguayo. Esto significa, Presidenta, que en este mismo año habremos iniciado la construcción del total de la meta de las 50,000 viviendas y estas se van a entregar en el transcurso de esta administración, a lo largo de estos años. Presidenta, si me permite, y aprovechando el foro de la mañanera, informarle a todos los derechohabientes de Michoacán que tenían el problema de los créditos impagables, estos créditos que se dieron durante muchos años en el Infonavit y que a pesar de que la gente pagaba, el crédito seguía subiendo y que usted nos instruyó a que resolviéramos, decirle a todos los derechohabientes de Michoacán que estaban en este problema y que son alrededor de 100,000 derechohabientes, que ya se corrigió este asunto de los créditos impagables. Ya todos estos créditos están reestructurados, algunos con la reestructura se pagaron totalmente, otros tuvieron una reducción muy importante de su saldo y todos los demás disminuciones en la tasa de interés de las mensualidades y también de los saldos. Así es de que creímos que era muy importante darlo a conocer, Presidenta. Estamos muy satisfechos con haber cumplido con sus instrucciones. Y si no tiene usted inconveniente, podríamos presentar un video. Me sentí por una parte realizada de que pues al fin iba a tener una propiedad, una vivienda digna para mí, para mis hijos. Mis hijos están bien, no se la creen tanto de que ya vamos a tener nuestra casa. Me llegó un correo directamente diciéndome que estaba aprobado un precrédito para el Infonavit, entonces fue algo súper rápido. Solamente fui a las oficinas, me enseñaron el edificio, me gustó y lo firmé. Soy madre soltera, tengo un hijo de 6 años. Mi departamento es de 60 metros cuadrados, área de cocina, comedor, espacio para sala, un baño completo, 2 recámaras amplias, un patio, área de lavado también. Pues me siento muy contenta, muy feliz. Yo trabajo aquí en La Hora y construimos desde inicio los departamentos. La casa que me tocó, pues yo misma la construí con la cuadrilla con que andamos trabajando. El departamento todo va construido muy bien, todo. Y yo cuando empecé así a trabajar dije, ojalá y me toque a mí un departamento de esos, porque yo sí quería un departamento. Y les doy las gracias a todos, a la presidenta y a los de Infonavit. El chiste es pues uno echarle ganas y trabajar.
Presidenta, ¿es cuánto? Estamos a la orden. Adelante, Octavio. ¿Es cuánto, Presidenta, a la orden? Bueno, ¿qué no le van a entregar las llaves a las compañeras? Ah, bueno, sí, perdón. Y ese era el motivo de este evento. Y nos acompañan 4 derechohabientes de los 48 que van a recibir hoy su vivienda: la señora María de la Luz Gómez, Tania Heréndira Ortega Mondragón, Juana Edith Orozco Anguiano y Diana Pineda Cuinde, que van a recibir hoy su vivienda junto con 44 derechohabientes más. Felicidades. Muy bien, Presidenta. Pues ¿es cuánto? Gracias, felicidades. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A ver, la compañera. Buenos días, Presidenta. Yera Tarciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, en el contexto de la reconfiguración del orden económico global y mayor competencia por la inversión, preguntarle cómo se inserta el Plan México en este nuevo orden mundial y qué mensaje busca enviar su gobierno en el Foro Económico de Davos 2026 a los inversionistas internacionales sobre la certidumbre y el rumbo económico del país. Por cierto, muy buen discurso de Carney, del primer ministro Carney, no sé si lo oyeron. Muy a tono con los momentos actuales. Estuvo ahí o está ahí la secretaria Bárcenas. Ella, por supuesto, va a presentar el proyecto de nación que representamos, lo que significa desarrollo económico con justicia y protección al medio ambiente, las inversiones públicas que estamos haciendo y la importancia de la inversión privada a partir de una visión de justicia y sustentabilidad. Y por supuesto que México está abierto a las inversiones privadas de distintos países, a la inversión extranjera directa y particularmente los polos de bienestar, que ya van muy avanzados. Este año, el año 2025, pues fue un poco para promoverlos y este año van a iniciar. Entonces eso fue lo que se presentó en Davos. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece México frente a los otros países? Primero, el pueblo de México, trabajador, responsable. Segundo, un gobierno reconocido por su pueblo. Tercero, certidumbre. Y cuarto, que vemos las inversiones no solamente como una forma de crecimiento, sino hoy como una forma de generar empleo con bienestar, porque pues los salarios son mejores hoy de lo que eran antes. Y por supuesto, en términos de exportación, la cercanía con Estados Unidos y la apertura comercial que tenemos con diversos países del mundo y el esquema que estamos haciendo de integración de cadenas productivas. Entonces eso es muy atractivo para quien quiere venir a invertir a México. Muchas gracias, Presidenta. En este contexto sobre el bienestar de la población, el fin de semana se informó sobre una reunión con economistas. Preguntarle cuáles fueron los grandes temas que se analizaron sobre esa reunión y pues en Revista Fortuna publicamos esta semana un texto del economista Jorge Flores Kelly en donde precisamente planteamos lo importante que es reivindicar pues el enfoque de que no es suficiente que el crecimiento económico se mida con el PIB, sino con indicadores que reflejen un mayor bienestar para la población. Se habló de este tema en la reunión con los economistas, Presidente. Sí. La teníamos planeada desde hace tiempo, la idea era un poco escuchar, siempre es importante escuchar la visión que tienen académicos, vinieron académicos de la UNAM, del Colegio de México, un economista del CIDE, y la pregunta era cómo seguir promoviendo el crecimiento económico con justicia.
y ahí dieron sus puntos de vista. Obviamente pues coincidimos en el tema de la inversión, de aumentar la inversión pública y la inversión privada. Coincidimos en el tema de que los aranceles puestos por Estados Unidos pues habían generado en 2025 una situación particular para México, aunque es para todo el mundo. Y pues fue un buen ejercicio de escuchar. Puedes no estar de acuerdo con lo que están planteando, pero siempre escuchar es importante. Entonces, sobre este y otros temas también vamos a estar haciendo algunos seminarios para invitar a algunos académicos y conocer sus puntos de vista. Muchas gracias, presidenta. Sobre las mejores prácticas en auditoría, sabemos que este tema se ha analizado pues en recientes reuniones con empresarios, como la del 3 de noviembre, en la que participó el empresario Carlos Slim y Francisco Cervantes. Es importante que los empresarios, presidenta, sepan que pues se les está escuchando para que cumplan en tiempo y forma con el pago de sus contribuciones. La mayoría pagan, la gran mayoría pagan sus contribuciones, si no, no tendríamos la recaudación que tuvimos en 2025 y cómo se ha ido incrementando la recaudación. Entonces, la gran mayoría de los empresarios pequeños, medianos, grandes, pues han entendido que estamos en un nuevo momento en el país y que es importante seguir contribuyendo y contribuir bien con lo que se debe pagar y lo que establece la ley, ni más ni menos, sino lo que establece la ley. Entonces, digamos, en ese sentido no hay problemas. Hay quienes pidieron que estuvieran más claros los criterios con los cuales el SAT hace auditorías. Entonces, el 5 de enero se publicaron, que lo presentó aquí el secretario de Hacienda, los criterios para hacer auditorías a los grandes contribuyentes. Y son criterios generales de solo una auditoría al año, en fin, algunos temas en los que había algunas dudas, entonces se publicaron los criterios y creo que en eso pues hay total certidumbre. Lo que sí, pues es que ya no es como en el periodo neoliberal, donde se acercaban al gobierno y a cambio de alguna canonjía o a cambio de algo particular para algún funcionario, pues se les condonaban impuestos. Entonces ya está en la Constitución, lo estableció el presidente López Obrador, que no se pueden condonar impuestos, que se tienen que pagar los impuestos. Y la mayoría pues lo ha entendido y hemos tenido una muy buena recaudación y yo creo que todos lo están entendiendo. Esperemos. Presidenta, ya por último, el pasado 12 de enero el secretario Edgar Amador participó en una reunión ministerial de finanzas sobre la seguridad de cadenas de suministro de minerales críticos. Preguntarle si podría compartirnos algo sobre, si tenía conocimiento de esta participación, si podría comentarnos algo, fue en Washington, y especialmente cómo se traduciría esta coordinación financiera con el Tesoro de Estados Unidos en inversiones reales para México. Fue una reunión del G7, México no es parte del G7, pero nos invitaron junto con otros países, no solo de América Latina, sino del mundo. Invitaron al secretario de Hacienda, consideramos que era pues importante asistir y en efecto, uno de los temas que hoy es motivo de preocupación, disputa internacional, digamos, son los llamados minerales críticos. Dependiendo de la fuente de información de la institución, los minerales críticos se catalogan de distinta manera. Hay quien cataloga 60 minerales críticos. Por ejemplo, hay quien pone a la plata como mineral crítico. Hay quien no pone a la plata como mineral crítico. Es decir, no hay una sola definición de cuáles son los minerales críticos. También se habla de las tierras raras, que son elementos que están en la tabla periódica en una posición especial porque tienen ciertas características. ¿Qué tiene de característica estos materiales críticos, estas tierras raras?
Solo hay pocos países que tienen reservas de estos minerales. ¿Para qué? Por ejemplo, el litio. El litio es considerado un material crítico. ¿Por qué son importantes estos materiales críticos o estas tierras raras? Pues porque hoy, particularmente, por ejemplo, para las energías renovables, para baterías, para la construcción de molinos de viento, de turbinas eólicas, para la construcción de paneles fotovoltaicos o de otras energías renovables, o también para vehículos, particularmente vehículos eléctricos, o cualquier vehículo, son materiales que son indispensables. Si se fabrican autos en un lugar y ese lugar no tiene esos materiales críticos, pues entonces tiene que importar materiales críticos. En un mundo en donde, digamos, la globalización se ha puesto en duda a partir de los aranceles del presidente Trump y hay más, una visión más proteccionista, pues estos materiales críticos, estas tierras raras, se vuelven muy importantes en las cadenas de suministro. ¿Qué son las cadenas de suministro? Pues eso, si se va a construir un coche, ¿qué materiales necesitamos para construir ese coche? Entonces, la reunión fue justamente sobre eso, la seguridad, lo que significa la cadena de suministro de materiales críticos. Por ejemplo, las tierras raras, que son, repito, elementos muy específicos, China es el país que más reservas tiene. Además, pues, de todas las fortalezas hoy de China en su producción de tecnología y de otros productos, pues tiene esa, digamos, fortaleza. ¿Qué tiene México, por ejemplo? México tiene algunos minerales muy importantes. Somos, desde la colonia, el principal productor de plata del mundo. Tenemos minas de plata muy importantes. Zacatecas es el estado de mayor producción de plata. La plata ha ido creciendo su valor y es muy importante. El oro también, en algunos de las estadísticas o de las clasificaciones, se considera crítico. Nosotros también tenemos oro. Litio lo tenemos, pero con arcilla, que no es tan barato producirlo, que por cierto, el otro día me preguntaron que si ya teníamos la tecnología para sacar el litio, ya se tiene. El tema, pues, es que se está valorando el costo de sacar litio de material arcilloso, digamos, como barro que está revuelto con litio. Entonces, mucho más difícil que cuando está revuelto con arena. Entonces, hoy en el mundo, uno de los grandes, así como el petróleo sigue siendo, ya no tanto, uno de los temas principales, pues igual los materiales críticos son muy importantes, porque pues son suministro básico, materia prima básica para la construcción de muchas cosas y particularmente la electrónica. Entonces, por eso cuando uno va a reuniones internacionales, tema es minerales críticos, tema es tierras raras. Entonces, la reunión fue sobre eso. No es que se haya tocado en particular algún tema, sino la importancia de los materiales críticos y de las tierras raras y la clasificación que hace Estados Unidos de esos materiales críticos. Ahí está la plata, por ejemplo. ¿Buscaría México proteger de alguna manera, además como el litio, otros minerales críticos de los que tiene? Pues lo primero que estamos viendo son las reservas que hay en México. Hay una institución en México desde hace muchos años que es el Instituto Geológico Mexicano, que es quien tiene la atribución de investigar y
conocer las reservas y publicarlas, y la producción también de minerales. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es ver, además de lo que ya es público, las reservas que tenemos y qué importancia tiene en el mercado nacional y en el mercado internacional. Muchas gracias, presidenta. Buen día. De nada. Vamos a ver la compañera de aquí. Gracias. Buenos días, presidenta. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Presidenta, yo quiero preguntarle sobre el enlace que hicieron hace un momento de la entrega de casas. Vi que se entregaron a madres solteras. ¿Cómo identifica Infonavit a estas madres solteras para darles el precrédito? ¿Si tienen que estar ya en algún programa social o cómo las identifica? No, se inscriben ellas en el padrón del Infonavit. Obviamente tienen que ser derechohabientes del Infonavit y solicitan su crédito, sea de manera presencial o primero a través de la página electrónica, y después deben ir al desarrollo o a la oficina del Infonavit para que ahí digan, pues sí me interesa una casa en este lugar, y como se han reducido los requisitos, pues entonces es muy fácil tener acceso. Y se puso como condición, o más que condición, como una preferencia, digamos, a quién se le da, obviamente a que gane menos de 2 salarios mínimos o 2 salarios mínimos y menos, más bien, y a madres solteras, a mujeres. Obviamente no es que a los hombres no se le dé, ¿verdad? Pero si son de un grupo vulnerable, si son una persona con discapacidad, por ejemplo, se le da prioridad. Gracias. Presidenta, también continúan las especulaciones sobre el aterrizaje de este Hércules en el aeropuerto de Toluca. Para evitar todo ello, ¿podría usted aclararnos cuáles fueron los motivos por los cuales este avión aterrizó en Toluca y no en Santa Lucía u otra base militar? Fue una decisión que se tomó de que aterrizara en Toluca. ¿Pero por qué? Bueno, fue decisión del Consejo Nacional de Seguridad, con sus razones tienen, y tenía este objetivo de llevar a personas que iban a capacitarse a los Estados Unidos. Hemos tomado la decisión, o he tomado la decisión, capacitación, a que venga un avión de los Estados Unidos a recogerlos, ¿no? Entonces es mucho mejor eso, y es una decisión que se ha tomado. Pero bueno, en este caso ya había venido en otras ocasiones, no es la primera vez, pero había aterrizado en un aeropuerto militar. En este caso, pues se tomó la decisión de que aterrizara en Toluca, fue una decisión del Consejo Nacional de Seguridad, y pues así ocurrió. Y no se está violando ninguna ley ni nada, porque dijeron que tendría que haber tenido permiso del Senado. No, el Senado aprueba cuando vienen tropas, o vienen, más que tropas, pues vienen capacitadores a México a entrenar. Y repito, esta es una situación bilateral, así como van, y no es nueva, así como van ahora, pues hecho más visible, personas de México, del Ejército, Marina o Secretaría de Seguridad, a entrenarse allá, también ellos vienen a entrenarse aquí, y fue parte de lo que se acordó bajo ciertas condiciones, que se van a capacitar, cómo se van a capacitar y cuántas personas. Si bien no vienen tropas, sin embargo este avión pues es militar. En la tripulación ya le informaron cuántos venían en la tripulación y con qué armamento, porque finalmente son militares estadounidenses. No traían armamento, eso no tenían armamento. Sí. Venía el piloto y la tripulación del avión. ¿Cuántos? ¿Ya le informaron? A ver si nos dicen cuántas personas, pero es el piloto y quien tiene que viajar. Entonces ya nadie no se va a permitir el ingreso de estos aviones para pues bajo condiciones especiales de logística, ¿verdad? A ver, si un avión tiene que, pues como los barcos que han entrado, si tienen que cargar combustible por alguna circunstancia, etcétera, así es. Pero si es un asunto de capacitación, es mejor que vaya un avión mexicano allá. También preguntarle, presidenta, sobre esta entrega que hicieron ayer de 37 capos. ¿Esta también fue avisada, pactada o platicada en su conversación con el presidente Donald Trump? No, es algo que viene de los grupos
del entendimiento bilateral. Y en este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Que es muy importante porque aclarar. La decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad se analiza y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México. Es importante para el país en términos de su seguridad nacional, en términos de la seguridad pública. Es decir, se pone primero a México, por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía, etcétera. Y sí es parte de fue a solicitud del Departamento de Justicia y ahí se analiza cada uno de los casos. Y una vez que se toma la decisión, pues entonces se hace el envío. La mayoría, muchos de ellos extraditables. Pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México. No lo piden, ahí va. Okay. No, porque eso es lo que andan los comentócratas y demás. Ay, que se entregó porque hay que quedar bien, porque obviamente es una relación de colaboración, de coordinación, pero la decisión se toma a partir de las consideraciones soberanas de México. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Se colabora en esto? ¿Qué perfiles son? Entonces, esa decisión se toma de esa manera. Gracias. También preguntarle, Presidenta, ¿habrá alguna investigación hacia la embajadora saliente de Reino Unido, Josefa González, quien ha tenido ya diversas denuncias de empleados de esa embajada por malos tratos? No hay ninguna en particular en Relaciones Exteriores, ninguna investigación contra ella. Sí, se revisó su actuación y no hay ninguna investigación de ningún tipo contra ella. ¿Ninguna denuncia presentada? Sí, parece que hubo en el periodo anterior, en la administración del presidente López Obrador, pero se analizaron y no fueron conducentes. Ella hizo un buen papel allá en Inglaterra, en Reino Unido. Y ya sobre este tema también de los cargos, ¿por qué cuáles fueron sus razones para nombrar a Francisco Garduño en la dirección de Centros de Formación del Trabajo? Sí, él viene desde hace mucho tiempo trabajando. Él es doctor en Derecho, eso es importante, no es un perfil cualquiera. Él siguió un proceso y salió en libertad, o sea, ya no está bajo proceso de ningún tipo. Y se analizaron distintos perfiles para particularmente ese puesto y se tomó esa consideración, que es polémico porque la oposición siempre va a decir que sí, pero él terminó su proceso. No tiene ya ningún proceso jurídico y con Mario se tomó esa decisión. En el marco de la reforma electoral, el Partido Verde ha pedido que se le trate por igual, que porque son aliados, no están subordinados a Morena ni a ningún otro partido, que finalmente la apoyaron igual en las campañas y demás. ¿Estaría usted pensando en este contexto, como ellos han pedido, recibirlos, así como recibió a los dirigentes y coordinadores de Morena, también recibir a los dirigentes y coordinadores del Verde y del PT porque ellos aseguran que son iguales, son aliados? A ver, la decisión de la reforma que ya vamos a enviar muy pronto es una decisión a partir de los foros que se hicieron de la reforma electoral. No es un toma y daca de que, a ver, y tiene que ver con lo que piensa la gente. Vamos a presentar aquí, cuando presentemos la propuesta, la encuesta que hicimos. Se hizo encuesta con 3 empresas encuestadoras para conocer la opinión de la ciudadanía. Y esencialmente la gente lo que ha planteado es disminución de los montos de lo que cuesta en general las elecciones.
incluidos los partidos políticos. 2, mayor democracia en otros temas, no solamente el electoral. 3, el tema de la representación proporcional. Sobre todo no les gusta a la gente las listas de gente que no conoce y que por el porcentaje queden como diputados. Y en particular el tema de los mexicanos en el exterior, que ellos tienen el interés de que los diputados que los representen sean elegidos por ellos. Esa es una demanda de ellos, que no sean de las listas pluris que decida el partido, sino que ellos quisieran elegir a sus propios diputados, porque a la fecha solo votan por presidente o presidenta y en algunos estados por gobernador o gobernadora, solo por el ejecutivo, no votan por el legislativo. Sin embargo, tienes representantes de los mexicanos en el exterior. Ellos dicen, pues si vamos a tener representantes, pues que los elijamos nosotros. Entonces estamos viendo bajo qué circunstancia pueden elegirse allá, que puedan votar por sus propios representantes, por partido político, obviamente. Entonces, esencialmente son esos temas y son los que la gente ha pedido. Y nos interesa mucho la parte de la democracia representativa, mayor democracia participativa, perdón, donde la gente pueda decidir sobre muchas cosas en el país. Entonces, tiene que ver con eso. Por supuesto que se va a enviar al Congreso. Ya depende del Congreso si se aprueba o no se aprueba. Pues nosotros vamos a enviar una propuesta responsable. Pero entonces definitivamente no los recibirá, al Verde y al PT. Los he recibido en otras ocasiones, pero no es para decir, a ver, ¿cómo le hacemos para que ustedes estén de acuerdo con la reforma? No. O sea, los hemos recibido para la agenda legislativa, sí los hemos recibido en otras ocasiones. Y la Secretaría de Gobernación, con la comisión que nombré, pues están hablando con diferentes sectores, con el INE también hizo su propuesta, pues también están hablando con ellos. Y ya por último, también sobre reforma electoral, ¿está pensando en poner algún capítulo especial para la regulación de la IA en el uso de campañas políticas para evitar estas deepfakes o evitar el uso de audios o de imágenes que puedan ser alteradas para denostar a los contrincantes? Sí, es importante. Tiene que, sí, en general, pero particularmente para las campañas políticas sí es importante que la gente conozca si se produce algo con inteligencia artificial, que sepan de manera grande y todo que es inteligencia artificial. ¿Y se pondrá en la reforma? Sí. Gracias. Y también algunos temas de multas y otras cosas. Gracias. Sí. A ver, ahora de este lado, porque no hemos pasado por aquí. A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. En el tema justamente de este envío de reos a Estados Unidos, preguntarle qué implicaciones tendrá, digamos, este acuerdo en la relación bilateral entre México y ese país. ¿Cómo qué implicaciones? Sí, en lo que tiene que ver con la cooperación binacional en cuanto a seguridad. ¿Qué implicaciones tendría o tendrá este envío? No es que sean implicaciones, o sea, en este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y todos los casos fueron evaluados por el Consejo Nacional de Seguridad. Entonces, pues es parte de la cooperación que hay con el gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad, no tiene implicaciones mayores. ¿Qué beneficios se esperan, digamos, obtener en términos de combate al crimen organizado y el fortalecimiento en la relación? Son decisiones que se toman, repito, no es la primera decisión que toma el Consejo Nacional de Seguridad, pues tiene que ver con decisiones soberanas. ¿Es importante para México o no? ¿Ayuda a disminuir la violencia en México, sí o no? Y sobre esa decisión se tomó.
Bien, Presidenta. En otro tema, ¿nos podría precisar el monto de inversión para este nuevo centro de imagenología que se anunció hace unos días? ¿En qué partida presupuestal está etiquetado? A ver si nos informa el secretario Kersenovich, pero es parte de la inversión en salud. Los institutos de salud tienen aparte un patronato, o tienen patronatos, los institutos nacionales de salud, y ellos deciden apoyar en una u otra apoyo para los institutos. Tengo entendido, me lo comentó el doctor Kersenovich, pero no lo recuerdo muy bien, que algunos de los equipos los va a donar los patronatos de los institutos, pero es en gasto en salud. ¿Hay alguna fecha aproximada para que se termine la construcción y inicie su operatividad? Sí, esperamos con todo y el equipamiento en alrededor de un año. Un año. Bien, Presidenta, y siguiendo… Y es muy importante, fíjense lo importante que es. Los institutos nacionales de salud, todos están ubicados, o la gran mayoría están ubicados en la zona sur de la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan. Lo conozco muy bien, no solo porque ahí viví como 30 años, sino que fui jefa delegacional de Tlalpan. Esos institutos nacionales de salud no solamente atienden, son institutos de tercer nivel, de los mejores institutos de salud o hospitales que hay en nuestro país, con especialistas muy importantes, y está el Instituto de Cancerología, de Cardiología, de Nutrición, ahí mismo está el GEA González, está el de Enfermedades Respiratorias, el de Genómicas, en fin, son varios institutos. Cada instituto pues tiene sus equipos, tiene su tomógrafo, tiene su resonancia magnética, obviamente en el caso de cancerología, para hacer su radioterapia. Entonces ahora este centro va a concentrar equipos y va a tener ahí analistas de las imágenes. Entonces, como ahora las imágenes pueden viajar por internet, no necesitan llevar la placa de un lugar a otro, pues entonces los pacientes van a poder ir a este centro, sacarse ahí su resonancia magnética y después ya ir con su médico al instituto que le corresponde, y ahí van a estar concentrados los analistas de imagen, los especialistas, y entonces de ahí pues se van a estar enviando a los distintos centros de salud. Lo mismo estamos buscando hacer con el tema de cáncer de mama en distintos lugares de la República, porque luego es muy difícil encontrar especialistas en imagenología. Entonces mejor están en un lugar, se envía la imagen, se analiza y se regresa el diagnóstico. Entonces es muy importante este centro. Bien, Presidenta, siguiendo con este tema de salud, preguntarle o plantearle este tema de Daisy, una niña en Chiapas de 10 años que pues se debate entre la vida y la muerte derivado de las lesiones que sufrió al dar nacimiento a un bebé. Preguntarle si se tomaron algunas acciones junto con el gobierno estatal, municipal, para garantizar la atención médica de la menor y su hijo. No conozco el caso, pero con gusto lo investigo. Bueno, obviamente derivado de este caso, preguntar si tiene usted previsto algunas acciones que se pueden implementar a través de la Federación para evitar justamente los matrimonios forzados, arreglados con menores o entre menores de edad, especialmente en comunidades pues que se justifican con este asunto del usos y costumbres. Sí, lo tiene Citlali, y también se preguntó aquí hace tiempo en la mañanera el caso de menores de edad que llegan a un hospital a dar a luz sin que necesariamente haya el consentimiento, digamos, y particularmente son menores de edad. No es lo mismo que llegue una mayor de edad de 18 años en adelante a dar a luz que una niña de 10 años, evidentemente. Ahí hay un delito. Entonces hay un protocolo
en donde el hospital tiene que informar a las fiscalías de los estados o a la Fiscalía General de la República, depende del tipo de hospital. Entonces, este mecanismo pues tiene que seguirse necesariamente. Entonces, en este caso sí se podría, digamos, ejercer acción penal en contra de los padres de la pareja. Tiene que atenderlo la Fiscalía del Estado. Bien, Presidenta. Y en otro rubro, si bien la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impide que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero y el Congreso local continúen investigando a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por este desvío de aproximadamente 900 millones de pesos correspondientes al presupuesto federal asignado a ese municipio durante el ejercicio fiscal 2023, es correcta porque no tienen, digamos, facultades para fiscalizar esos recursos. Esto no la exime pues de los señalamientos, perdón, e incluso tampoco cierra la puerta para ¿Cuál fue la resolución? ¿O cómo lo comenta? La resolución de la Suprema Corte es que la Auditoría Superior Superior del Estado de Guerrero y el Congreso local ya no pueden seguir investigando a la alcaldesa por este desvío de recursos. Están obviamente en lo correcto porque los recursos son del ejercicio fiscal, son federales, entonces, pero esto, digamos, no es que ponga sobre la mesa su inocencia, los señalamientos y las observaciones siguen ahí. En ese sentido, preguntarle si ustedes como federación, bueno, se apoyarán más bien en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ya que el desvío de recursos es un delito federal. Pues tiene que haber una denuncia. Y la Auditoría Superior de la Federación, si son recursos federales, pues puede hacer la auditoría. Entonces tiene que haber una denuncia en este caso. Entonces quien decida poner la denuncia, pues tiene que hacer la investigación, como en todos los casos cuando se presenta una denuncia. Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación es justamente de este desvío. Ahora, ¿usted cómo califica la gestión de la alcaldesa justo en cuanto a la rendición de cuentas y transparencia de los recursos, presidente? Más allá de mi calificación, es la calificación de la gente y el cumplimiento de la ley y de toda norma, como es obligación de cualquier servidor público, presidente municipal, diputado, senador, diputado local, regidor, regidora, gobernador, gobernadora y presidenta de la República o cualquier secretario o secretaria. Nosotros estamos obligados a cumplir con una norma y a cumplir con la ley y juramos defender la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces, si hay un señalamiento contra una presidenta municipal, contra un presidente municipal, pues evidentemente tiene que presentarse la denuncia y darle seguimiento e investigar. Y el pueblo mismo pues define si uno tiene una buena labor o no tiene una buena labor. Esa es la manera en que ocurre en nuestro país, más allá de la opinión personal de la presidenta de la República. Yo le preguntaba justamente de su calificación porque la semana pasada que estuvimos justamente en el puerto hicimos un sondeo y la calificación es reprobatoria. Entonces, por eso yo le preguntaba. Bueno, hay que hacer una encuesta, ¿no? Porque en general, pues cuando se quiere conocer la opinión de la ciudadanía, pues tiene que haber una muestra representativa, ¿no? Entonces, más allá de una opinión personal, pues lo importante, si hay una denuncia, es que se siga la investigación. Entonces, en este caso, si se presenta una denuncia, que se siga la investigación. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Acapulco? Pues muchísimo, una inversión de más de 7,000 millones de pesos. En Guerrero completo, una inversión de 1,800 hicimos con los puentes nada más, para recuperar los puentes y la repavimentación. Estamos apoyando al pueblo de Guerrero. Ahora, la evaluación de la presidenta municipal la tiene que definir la gente y si hay una irregularidad, pues que se presente la denuncia. Presidenta, la investigación que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guerrero abrió justamente contra la alcaldesa por presunto cohecho
tras recibir un collar valuado más o menos en 200,000 pesos. ¿Fue tema de conversación con la gobernadora ahora que estuvo usted por allá? No. ¿No? Bien. Y finalmente, Presidenta, preguntarle si usted sabe cuál es el estatus de la presunta vulneración de bases de datos personales pertenecientes a diversas instituciones públicas que dio a conocer a finales del mes pasado la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, si sabe cuáles son las dependencias involucradas y si le han dado a conocer las implicaciones que tendría este hackeo. Entró cuando hay un tema de alguna vulneración de alguna base de datos, de inmediato entra la agencia digital o de la Agencia de Transformación Digital. Se resolvió el problema y Raquel puede dar toda la información sobre este tema. Y presentan justamente en este terreno de los datos personales, con este asunto de la credencialización que se va a dar a nivel salud, ¿está garantizado justamente esa información, que es una información muy delicada, el asunto de los expedientes clínicos de los derechohabientes? ¿Está garantizada la información? Sí, totalmente. Hay un programa muy importante que llevamos de ciberseguridad en el gobierno. Diario, el otro día me lo dijo Pepe Merino, son decenas de ataques que se reciben, diario. Y hay un sistema muy robusto de ciberseguridad y que se sigue protegiendo, pues de distinto tipo. Entonces, sí están protegidos y la gente tiene que decir ahí que está dispuesta a que sus datos personales puedan ser llevados de una institución a otra, porque ¿quién es dueño de los datos personales? Uno mismo. Nadie es dueño de los datos personales más que uno. Entonces, a menos que haya comisión de un delito, se puede acceder a datos a partir de que un juez diga sí puedes acceder a esos datos. ¿Se tienen entonces candados justamente para no proteger? Solo candados, un programa integral de ciberseguridad. Y sí. En cuanto a sanciones para quien en un momento dado, al tener acceso a estos datos, está en la ley las sanciones que pueda tener alguien que vulnera la seguridad de los datos personales. Gracias, Presidenta. Sí. A ver, la compañera. Buenos días, Romina Gándara. Sin embargo, Presidenta, en el discurso del primer ministro de Canadá, Carney, pues habla de esta recomposición en el mundo y de cómo pues los países y las naciones están buscando su posición en este nuevo orden. Estamos bastante integrados, México, Estados Unidos y a Canadá, pero pues mañana pueden desenganchar nuestro vagón de ese tren. Preguntarle qué haríamos frente a una situación así, frente a algo así, y hasta dónde hay márgenes para abrirnos vías hacia otros bloques comerciales. Lo estamos buscando. O sea, nosotros, recuerden que el próximo, no buscando, digamos, estamos trabajando en ello, porque no es buscar así nada más. Nosotros tenemos la firma del convenio o de la ratificación y modernización, actualización del Tratado Comercial con Europa. Eso es a mediados de este año. Eso ya se negoció por parte de México y de Europa. Ellos tienen que aprobarlo y aquí se tienen que aprobar por nuestros respectivos congresos. Pero es algo que ya está y vamos a seguir avanzando. Vino en su momento el presidente Lula y después vinieron un equipo, el vicepresidente y un grupo de empresarios de Brasil, y tenemos acuerdos, más que un tratado comercial, acuerdos de entendimiento con ellos para fortalecer las alianzas. Vino el presidente de Singapur, o primer ministro de Singapur, y también hay inversiones por parte de Singapur. Tenemos conversaciones con Corea del Sur, conversaciones con otros países. Vino Francia también, el presidente de Francia, también en particular con Francia.
Recientemente en una licitación volvió a ganar Alstom, que es una empresa francesa que desde hace muchos años está en México para los ferrocarriles del norte. En fin, con China, aun cuando nosotros decidimos poner aranceles, hay conversaciones con China, pues porque tenemos un comercio muy amplio con China y no deseamos cerrarlo, sino sencillamente que sea un comercio justo. Entonces, hay conversaciones con todos. Ahora, la integración que tiene México con Estados Unidos es muy difícil de romper, porque son cadenas productivas que existen ya desde hace muchos años. Incluso frente a la posibilidad de poner tarifas, etcétera, como ocurrió, de todas maneras el comercio se sigue dando. Y por eso nosotros creemos, además porque es para conveniencia de Estados Unidos, pues que el tratado se va a conservar o a lo mejor hay algunos cambios, pero finalmente en la revisión se va a conservar porque es de beneficio mutuo. Pero evidentemente tenemos y buscamos relación con otras regiones del mundo. Mismo con Canadá vino el ministro Carney. Viene ahora en febrero una delegación muy grande de empresarios de Canadá a México con interés de inversiones en nuestro país. Sí, justo lo que acabo de mencionar, de que confía en que el TEMEC va a seguir, pero pues se tendrían o seguramente ya habrá diseñado varios escenarios donde Estados Unidos se separe de Canadá. Por ejemplo, en un escenario en el que el TEMEC no siga tal cual lo conocemos hasta el momento, ¿cuál es el planteamiento del plan, presidente? Bueno, nosotros nos reunimos cada semana con Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda, digamos el gabinete económico. Allí en el gabinete económico está, por supuesto, Secretaría de Economía, está Secretaría de Hacienda, está el IMSS, está Secretaría del Trabajo. Y otras instituciones. Y allí analizamos pues todos los escenarios para nuestro país y vemos cómo vamos avanzando en las distintas inversiones, tanto públicas como privadas. Y ahí pues tenemos algunos escenarios. Obviamente pues el objetivo pues es que salga bien la revisión del tratado comercial y en eso se está trabajando. Entonces, más que hablar de otros escenarios, pues decir que estamos trabajando todos los días en ello, ¿no? La Unión Europea también ayer pues dice o promete que va a dar una respuesta firme a Donald Trump, a las amenazas de Donald Trump por el tema de Groenlandia. Hoy pues se espera esta reunión en Davos y ayer cayeron los mercados, es decir, pues hay incertidumbre global. ¿Cuáles son nuestras mayores defensas frente a este mundo que se sacude, presidenta, y cuál es el papel que debemos jugar los ciudadanos en preparación ante cualquier escenario? Primero, que el gobierno siempre esté informando a la gente frente a cualquier circunstancia. Y la mayor defensa que tenemos es nuestro pueblo. Y evidentemente un gobierno pues que está atento a lo que está pasando y que tiene distintas alternativas y estar informando en caso de que veamos, si es que así lo vemos, una condición de vulnerabilidad o difícil. Pero México, el pueblo de México ha vivido muchas calamidades, siempre sale adelante, siempre sale adelante. La mejor defensa que tiene México es su pueblo y nosotros que sepan pues que estamos trabajando en ello, no estamos ni minimizando ni tampoco exagerando, sino sencillamente trabajando en ello. Y tenemos confianza por la integración, por el solo hecho de la integración, que le conviene a ambos países. El otro día lo dije, las empresas estadounidenses que tienen inversiones aquí son las primeras interesadas en que se mantenga el tratado comercial. Entonces, tenemos confianza en que, quizá con algunas variaciones, pero que va a seguir existiendo este tratado entre México y Estados Unidos. Muchas gracias.
Vamos a ver, Nancy. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ayer usted habló ampliamente de las luchas históricas de nuestro país, sobre todo desde la izquierda, por la democratización de México. Estas luchas que costaron vidas por la represión de primero el Partido de Estado, el PRI, y luego del Partido Acción Nacional. E incluso fraudes, hizo toda una historia. Y sobre este tema me gustaría preguntarle sobre todo lo que está emergiendo a propósito de la discusión de la reforma electoral, porque parece que posturas que estaban antes distantes ahora se están juntando. Se lo comento porque claramente está por una parte la oligarquía que representa a Claudio X González Guajardo presentando una propuesta que avala el INE, que en realidad no es ninguna novedad, es dejar las cosas como están, simplemente cambiarle de nombre a algunas situaciones o simular que se está proponiendo una reforma electoral cuando en realidad es dejar las cosas como están. También está la derecha y la ultraderecha muy cercana a esta visión de no cambiar nada, igual que los exconsejeros del IFE-INE, José Woldenberg, el propio Luis Carlos Ugalde, Valdés Zurita, Lorenzo Córdoba, que ya se quitaron la máscara de ciudadanos, siempre navegaron con esa idea de que ellos representaban a la ciudadanía, se unieron a la marea rosa y también a estos grupos de derecha, ultraderecha y oligarquía. Incluso están promoviendo la creación de un partido de derechas opositor abiertamente. También se junta en esta misma idea de no cambiar las cosas o simular que se cambian la propuesta que hace el Consejo General del INE actual, donde prácticamente no tocan absolutamente nada de la estructura, no tocan nada de temas de austeridad, no proponen ni siquiera revisarse los sueldos, que cada consejero y consejera nos cuesta al mes 180,000 pesos netos, más todos los privilegios que tienen, que le llaman prestaciones, pero en realidad son privilegios a costa del erario. Todo el tema de los fraudes electorales no lo tocan en su propuesta, no revisan, no hacen ninguna autocrítica los consejeros y consejeras del INE en su iniciativa que han presentado a la comisión. Y en este mismo sentido también pareciera que están distantes, pero aquí se juntan el Partido Verde y el Partido del Trabajo, desconociendo esa historia de democratización de nuestro país, pero también en este caso particular desconociendo el mandato popular que ellos aceptaron al acompañar a la Cuarta Transformación en 2018 y en 2024. Preguntarle su opinión sobre todo esto que está emergiendo a la par de esta discusión, para prácticamente decir que todo está bien cuando sabemos la historia de los fraudes. En 2000, por ejemplo, el Consejo del IFE no investigó a los amigos de Fox, no investigó el Pemex Gate. Eso también es una forma de defraudar a la ciudadanía. 2006 lo sabemos, 2012. En 2018 lo intentaron, pero al final el pueblo salió masivamente y el presidente Peña, como se sentía en ese entonces el payaso de las cachetadas, no aceptó, así lo dijo el presidente López Obrador en su momento, no aceptó ninguna de las propuestas que le hizo la oligarquía en aquel entonces y no se metió en las elecciones, pero si hubiera querido, hubieran vuelto a defraudar al pueblo de México. Ayer mencioné esta historia porque hay mucha hipocresía y mucha mentira alrededor de lo que representamos nosotros. Fíjense, han querido, y lo han hecho en otros países también, decir que México va al autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Lo contrario a la democracia. Es un régimen que no tiene ni libertad de expresión, ni libertad de reunión, ni hay una sola representación, no se permite
que en las televisoras, que en los radios, que en las redes sociales se habla en contra del gobierno. Es un régimen autoritario, utiliza la represión, la violencia para callar voces que están en contra o manifestaciones que están en contra. Entonces, ellos creen que por repetir, ahora sí que di muchas veces una mentira y será realidad, como el principio de Goebbels. Entonces, por repetir muchas veces, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, igual que el del presidente López Obrador, es autoritario, va al autoritarismo, vamos hacia Venezuela, vamos hacia Cuba, vamos hacia no sé hacia dónde. Es autoritario, va al autoritarismo, va al autoritarismo, va al autoritarismo. Creen que por repetirlo, pues la gente se lo va a creer. A ver, los radios, vean hoy la mayoría de los medios, las televisoras, particularmente Una Hora, habla todo el día en contra. ¿Y qué hacemos nosotros? Debatimos, eso sí. Tampoco es que nos estemos cruzados de brazos, tenemos derecho de réplica. Entonces, ¿hay libertad de expresión en México? Bueno, nada más hay que oír el radio, nada más hay que oír a esta televisora. Pues claro que hay libertad de expresión, aquí mismo en la mañanera. ¿Hay libertad de movilización? Bueno, hay movilizaciones todos los días, por todos lados. Hasta la gente dice, oigan, ya quiten esa movilización. Hay libertades para moverse de un lugar a otro en nuestro país, sí. Es un país de libertades. Entonces, ¿de cuándo acá nosotros somos autoritarios? Por eso dice la historia ayer, si alguien ha luchado por la democracia hemos sido nosotros. Entonces tienes a un expresidente como Fox diciendo, la presidenta nos está llevando al autoritarismo, cuando él promovió un juicio contra López Obrador penal para que lo desaforaran y no pudiera ser candidato a presidente, cuando él promovió un fraude electoral en el 2006. Bueno, entonces, ¿dónde está la consecuencia? Entonces, hay mucha hipocresía. Es lo mismo que este tema del narcogobierno, narcopresidente, narcocandidata, narco no sé qué, narco no sé cuánto. Lo mismo. ¿Por qué dicen eso? Bueno, para que no nos acordemos de García Luna, el único que está preso, secretario de Seguridad, y en Estados Unidos, por haber estado involucrado con el narco, fue el secretario de Seguridad, o es el secretario de Seguridad de Calderón. Lo que hemos dicho, imagínense, 40% menos homicidios, detenciones, envío de grupos, de cabezas de grupos delincuenciales. ¿Cómo vamos a estar involucrados? Y lo que queremos es que los jóvenes, pues, que el pueblo de México viva tranquilo, feliz, con seguridad. Pero eso sí, es que el presidente Trump, hago así esa cara porque así me los imagino, ¿no? Le ha de haber dicho a la presidenta que mandara a Cacle, ¿no? Como a ustedes no les tocó la pequeña Lulú, ¿no?
había una bruja, ¿no? De la pequeña Lulu que hacía cacle, cacle. Le ha de haber pedido a el político no sé cuánto. Bueno, pero lo repiten. Hoy lo vi otra vez en no sé cuántas columnas. Es que la presidenta está en un dilema. Está entre la espada y la pared porque le están pidiendo que envíe a no sé quién. ¿A qué político de Morena? ¿De dónde tienen esa información? Ya están todos sacándome fotos con mis caras. ¿De dónde tienen esa información? ¿Quién se las dijo? ¿Cuál es su fuente? ¿Cómo, o sea, de dónde sacan tanta mentira? Tanta mentira. Y en efecto, todos estos que ahora hablan de la democracia, pues en su momento tuvieron puestos y defendieron fraudes electorales y nunca esclarecieron los amigos de Fox, o nunca esclarecieron la estafa maestra, o nunca esclarecieron otras cosas de dinero ilícito que estuvo en las campañas, o de fraudes claros y abiertos para que no llegara a la presidencia López Obrador, o de las últimas cuando quitaron a Morón de Michoacán por una cosa menor, absolutamente menor, solamente porque no querían o querían hacerle daño a Morena en ese momento en Michoacán. Entonces hay mucha hipocresía. Ahora, la reforma electoral, no pretendemos que quien tenga una votación con un porcentaje no tenga una representación en el Congreso, no. Eso se llama representación de las minorías, ¿no? Que si, por ejemplo, no sacaste ningún diputado ni nominal, pero tienes 15% de la votación, bueno, pues tienes que tener una representación en el Congreso. Dije 15% por poner un ejemplo hipotético. Pues eres una fuerza política del país, pues tienes que tener una representación en el Congreso. El problema son estas listas de las burocracias partidarias que se han convertido pues en algo que la gente no quiere. Entonces va a ser una propuesta razonable. Igual que por qué la elección en México tiene que ser la más cara del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué los salarios tienen que ser por encima de los de la presidenta? Entonces, va a ser algo racional. ¿Por qué está llevando su tiempo? Bueno, por ejemplo, este tema de los mexicanos en el exterior, pues tenemos que revisarlo bien, cómo se haría, cómo se propondrían, porque es una demanda de los mexicanos en el exterior muy grande, de que quieren tener diputados electos por ellos, o elegidos por ellos. Entonces no es trivial cómo, entonces están analizando distintos escenarios. Y la verdad es que fue hasta que no se terminaron de analizar todas las propuestas de todos los foros, pues que empezó a elaborarse la propuesta. Pero va a ser una propuesta muy razonable. Entonces es absurdo eso de que queremos ir al autoritarismo, como es absurdo esta cosa de que narcogobierno, narcopresidente, que además no les ha salido, ni les va a salir. Ayer una senadora, que ya saben su nombre, andaba ya en Fox News declarando mientras estaba el envío de estas personas. Así como, bueno, se cae por sí solo, ¿no? Entonces, pueden tener la certeza de que va a ser una propuesta razonable que atienda estas demandas del pueblo de México, y también pueden tener la certeza de que lo que estamos haciendo
pues es analizado todos los días en términos de la seguridad, en términos de la situación económica, en un mundo cambiante y un mundo donde pues están ocurriendo cosas que nunca imaginamos que iban a ocurrir, hace un año, hace año y medio. ¿Qué tiene que hacer la presidenta, su gabinete y todo el pueblo de México? Mantenernos unidos. Hay diferencias, sí hay diferencias, pero la soberanía es la soberanía, la independencia es la independencia, las libertades son las libertades, porque ahora la derecha, ¿no? El PAN puso ahora, ¿qué es? Libertad, familia y qué otra cosa, nación, algo así, ¿no? Patria, no sé, patria, ¿no? Ahora patria, como si fuera de la derecha, ¿no? Aquí en México, de la derecha, la palabra patria, pues no precisamente, ¿verdad? Los conservadores fueron los que fueron a pedir que vinieran Maximiliano, y siempre han sido los que andan viendo afuera en vez de mirar adentro. Familia, nosotros siempre hemos defendido que la familia es una gran institución social de México. ¿Y qué otra? Libertad. La derecha, libertad. No, ellos quieren esas libertades que nada más tienen unos y no todos. Esa es la diferencia. Entonces nosotros seguimos luchando, porque siempre digo que desde aquí sigo luchando. Porque el presidente López Obrador dijo que se había acabado el elefante reumático, pero no, tenemos que seguirlo jalando todos los días. Pues siempre luchamos por la libertad, por la democracia, por la justicia, en el más amplio sentido de la palabra. La justicia para las mujeres, la justicia ambiental y la justicia, un verdadero sistema de justicia que funcione en nuestro país. Bueno. Y Presidenta, pues justo este momento es tan importante, tan histórico, porque reformar nuestro sistema electoral nos garantiza que nunca más se impongan gobiernos que nosotros como pueblo no elegimos. Y por supuesto este lema del PAN pues ya nadie lo recuerda, ahorita se hizo una encuesta aquí que se supone que estamos informados. Presidenta, también en el tema de estos 37 delincuentes relacionados con crimen organizado, preguntarle, porque en Estados Unidos en otros momentos el gobierno ha llegado a acuerdos con quienes México extradita, acuerdos que les generan beneficios procesales, en algunas ocasiones les reducen la condena y en otras pues incluso los dejan en libertad. Saber si en escenarios de esta naturaleza México obtiene recursos, porque el gobierno estadounidense les da estos beneficios a cambio de sumas millonarias y también a cambio de información, saber si México obtiene recursos de eso que se confisca y también si se le, en este ámbito de la colaboración, se le da esa información que proporcionan los delincuentes o si se va a pedir algo así en un futuro. Sí, por supuesto que se solicita siempre. Y en caso de que haya incautación de bienes, pues también lo que le corresponda a México. Presidente, también en estos momentos tan críticos para la humanidad y los amagos sobre todo del gobierno estadounidense, no solo a la región latinoamericana, sino también a regiones como Medio Oriente e incluso Europa, con el caso de Groenlandia, preguntarle justamente sobre esta urgencia de comprender la importancia de la tradición de México en el tema de la ayuda humanitaria, sobre todo ayuda humanitaria internacional para salvar vidas. Históricamente nuestro país pues ha buscado aliviar en la medida de sus posibilidades el sufrimiento de los pueblos, sin discriminación. Esto lo ha hecho con diversos pueblos a lo largo de la historia, y además esta ayuda humanitaria pues se basa en los principios de solidaridad, humanidad, imparcialidad e independencia. Ningún ser humano, ningún periodista, ningún empresario debería de oponerse pues a ayudar a los demás.
En este contexto, le pregunto, Presidenta, si nuestro país puede dar más ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, que sigue sufriendo por un bloqueo económico, pero también por estos amagos permanentes a su soberanía. Cuba tiene un bloqueo económico, ¿desde qué? ¿Cuál es la fecha del bloqueo? 1962, sí, no. ¿Qué quiere decir un bloqueo económico? Pues que hay sanción a los países que apoyan. Y este bloqueo ha ido, se fue incrementando por parte de Estados Unidos. Cuando hay un bloqueo económico, pues entonces no puedes importar y exportar libremente. Entonces las condiciones de desarrollo de un país pues son muy difíciles. México fue el único país en su momento que se opuso a ese bloqueo. Ahora ya son 100 y tantos países que en la Conferencia de Naciones Unidas se opusieron al bloqueo. Prácticamente fueron 2 países los que siguen manteniendo el bloqueo. ¿Por qué se mantiene? Pues porque hay países que, aunque no debería ser así, pues tienen más fuerza que otros. Entonces, México con Cuba ha mantenido relaciones desde todos los gobiernos. Con el PAN un poco menos. Zedillo, cuando fue a Cuba, se reunió con la oposición cubana también, pero fue a Cuba. Salinas fue a Cuba. Incluso en aquel entonces, cuando había sido el fraude electoral, decíamos nosotros, pues, ¿por qué Cuba reconoció a Salinas de Gortari? Pero todos los gobiernos han tenido relación con Cuba. O sea, era un gobierno priista el que levantó la mano para defender que no hubiera bloqueo. López Mateos, ¿no? O ya era López Mateos, ¿no? O Díaz Ordaz. López Mateos, ¿no? A ver, chécale nada más para… ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, México no es… A ver, ¿con quién es la doctrina Estrada? Es uno de los… después de Calles. El secretario de Relaciones Exteriores era Estrada y hace una doctrina. Esa doctrina tiene que ver principalmente con que México, la relación que establece es con los pueblos. Ese es un principio muy importante, es con los pueblos. Después, en la época de López Portillo, se presenta esta reforma constitucional que hoy es parte del artículo que hemos leído aquí, de defensa de la soberanía, solución pacífica de los conflictos, etcétera, etcétera, estos principios. Pero bueno, siempre ha habido relación con todas las naciones del mundo, a menos que haya un golpe de Estado, una ofensa que nosotros consideramos a los pueblos, o una ofensa contra México. Pero se mantiene la relación con los pueblos. Entonces, México, todos los gobiernos han tenido una relación de apoyo a Cuba. ¿Por qué? Porque es al pueblo cubano. Más allá de si estás de acuerdo o no con el régimen de Cuba. Entonces, cuando hay un bloqueo extremo, la gente está viviendo penurias, pues México siempre ha sido solidario. Entonces, en el caso del petróleo ha habido envío de petróleo por contratos, esa es una parte. Peña Nieto, por ejemplo, le quita la deuda a Cuba de lo que debía de petróleo cuando llega. O sea, para que vean la relación independientemente de los gobiernos. El presidente López Obrador envía petróleo por las 2 razones, tanto por contrato como por
razones humanitarias en algunos casos, y nosotros decidimos seguir con lo mismo. Entonces, ¿qué decimos ahora frente a la situación? Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí. Entonces, es una relación con el pueblo cubano en condiciones de mucha dificultad, de mucha dificultad. Entonces, ¿qué dice la derecha en México? No, que están regalando petróleo a costa del México. Pues no, no es a costa, porque es muy poco realmente, de lo que se produce es muy poco lo que se envía. Pero es un apoyo solidario pues a una situación de penuria, de dificultad que vive un pueblo. ¿A poco si nosotros, toquen madera, no viviéramos una situación difícil, no quisiéramos? Cuando ha habido sismos, cuando ha habido problemas, recibimos apoyos de muchísimas naciones del mundo. Entonces, en efecto, tiene razón, es un asunto que tiene que ver con la política exterior de México y por cómo somos los mexicanos. Mexicanos somos fraternos y eso no tiene por qué desaparecer. Sí, porque al final esto alivia penurias de los pueblos y aquí de lo que se trata pues es ayudar a ese pueblo que está en sufrimiento, Presidenta, y también preguntarle, porque ahora pues estuvieron circulando sobre todo en redes sociales pero también en otros medios esta fotografía falsa o varias fotografías falsas del avión Hércules descargando misiles. Sí. Y que incluso algunos comunicadores pues compartieron esa mentira, ¿no? Esas imágenes falsas. Preguntarle sobre la importancia de reflexionar también sobre esta deliberada tergiversación que han hecho algunos opinadores, algunos comentócratas e incluso algunos medios de comunicación de este concepto de máximas libertades. Como se sabe, pues no hay libertades absolutas y los límites se marcan siempre en el respeto de los derechos humanos. Es decir, nadie, ni las personas, ni los periodistas, ni los opinadores, ni los comentócratas, ni los medios de comunicación tenemos la libertad máxima de violar el derecho humano a la información de los demás. Tampoco tenemos la libertad máxima de ofender, de discriminar, de agredir, de amedrentar, agraviar, difamar o violentar de alguna manera a los demás. Tampoco existe la libertad de mentir. El artículo 3 del Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO pues señala claramente que en el periodismo la información se comprende como un bien social y no como un simple producto. Esto significa que el periodista, el comunicador o el comentócrata pues comparten la responsabilidad de la información transmitida. El periodista es responsable frente al gran público, es decir, frente al pueblo. Preguntarle sobre esto, Presidenta, de cómo se ha tergiversado, porque hace un rato cuando le preguntaba justo el tema de la democracia nos decía, pues están diciendo del autoritarismo cuando en realidad hay máximas libertades, pero aquí el punto es que se ha venido tergiversando este concepto pues para mentir, para agredir, para discriminar, y eso es violaciones a derechos humanos. Les recomendamos la sección del detector de mentiras todos los miércoles y no es página, las redes sociales de Infodemia. Tiene razón, el problema es que es muy complejo. Si nosotros, ¿qué preferimos ser nosotros? Estar desmintiendo. Puede ser muy desgastante, pero es mejor. Porque el límite entre la censura es muy complejo. Entonces, si nosotros decimos, a ver, pues quita esta publicación porque fue mentira, porque censura del gobierno. Entonces es mejor estar desmintiendo. Y sobre todo la gente informada, consciente, siempre,
que no se deje ir con cualquier imagen, más ahora que son estas imágenes que pasan rapidísimo de 20 segundos, 10 segundos, que por cierto hace mucho daño eso a la mente porque te quita la concentración, es verdad. Hay mucho escrito sobre eso. Entonces ve una imagen, ni siquiera se lee bien lo que dice, no se ve ahí chiquito que dice IA, inteligencia artificial, y se va. Y como ahora ¿cómo se llaman? Que ves una cosa y siempre sale lo mismo, los algoritmos de las redes sociales, te quedas 10 segundos en una imagen y entonces ya te salen puras imágenes, están hechos así los algoritmos, de lo mismo. Entonces, ay, ya se hizo viral este tema. No, es que te quedaste 10 segundos viéndolo. Entonces, en esta época sobre todo, siempre, pero en particular en esta época, la mejor defensa, la mejor vacuna es la información, que la gente se haga responsable de lo que está viendo y que nosotros mantengamos el debate público y el desmentido permanente. Pero tienes razón. Y quizá que se trabaje más en eso que se denominó la revolución de las conciencias. Totalmente. Gracias, totalmente. Presidenta. Gracias. Bueno, ya hablamos mucho. ¿Quién más? A ver, bachetón, ¿quién va a hablar sobre el bachetón? Hablemos del bachetón. Nadie quiere hablar del bachetón. Gracias, Presidenta. Buenos días. Marco Antonio Olvera, del periódico Hidalgo News. Quisiera saber cuál va a ser la colaboración de los municipios donde está esto del bachetón, porque las provincias, en los pueblos y los municipios sobre todo son los que padecen, los habitantes, que los alcaldes pues no ponen mucha atención en ese tema. Quisiera saber cómo es la coordinación de este proyecto junto con los alcaldes y si van a participar todos los alcaldes del país o solamente las carreteras que especifico. Qué bueno que lo hicimos, un llamado y a ver si los convocamos a los presidentes municipales, las presidentas municipales, a las y los gobernadores, que una parte de su presupuesto lo destinen al arreglo de las calles, a los bachetones municipales, estatales, no importa el partido político que sean, vamos por arreglar las calles. Eso estamos haciendo en el Estado de México, por ejemplo. Pero este recurso va para las carreteras federales. A veces ayudamos a las estatales también, ¿verdad? Cuando está cerca el equipo, la maquinaria y vemos una carretera estatal que no está en buen estado, pues ayudamos a bachear. Pero este va para las carreteras federales y pues que a ver si hacemos una reunión. Cuando entré al gobierno hicimos una reunión con todos los presidentes municipales. A ver si hacemos una para que destinen una parte de esos recursos porque es una demanda muy sentida. Sale siempre en las encuestas el bacheo. El bacheo. Sí, Presidenta, recientemente aquí en la Ciudad de México se creó una ley para castigar, digamos, el hecho de que despojen a las personas adultas mayores e incluso no adultas mayores de sus propiedades, ya sean sus departamentos, sus casas o accesorias. Y ya esta ley contempla que si se justifica que hay un despojo, pues obviamente son castigados entre 11 y 20 años de cárcel por despojar de manera indebida a las personas adultas mayores, incluso son por los hijos. Y en ese sentido, Presidenta, en Chiapas existe un cártel inmobiliario que ha defraudado a varias decenas de familias. Incluso uno de los implicados, de nombre Eric Romero, se encuentra sujeto a proceso penal privado de su libertad. Los afectados se quejan de que la Fiscalía Estatal ha sido un tanto omisa
para apoyarlos en la necesaria y obligada reparación del daño por parte de los defraudadores. Yo no sé si usted haya tenido alguna indicación, más no una indicación, un informe de lo que está pasando en el estado de Chiapas con el gobierno que tiene el gobernador Eduardo Ramírez sobre este tema, y si existe la posibilidad que se le exija al fiscal Jorge Luis Llave Abarca que haga su trabajo en beneficio de las víctimas y así obtengan pues una reparación de los daños, porque pues obviamente mucha gente trabaja para tener un patrimonio y al final pues son despojados, y desgraciadamente a veces es hasta la propia familia o gente que llega a rentar la propiedad de un departamento, una casa, y que por vivir ahí 1 o 2 meses o un año o 3 años, 4, pues ya se quieren adjudicar la propiedad. Pásanos el caso y lo revisamos. Sí, Presidenta, en otro tema, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA, bajo la dirección de Armando Campo, ha tenido resultados relevantes con el programa Renagas para ordenar y regularizar gasolinerías y gaseras de gas LP. Cerca del 92% de las instalaciones, alrededor de 17,000, se incorporaron al programa, lo que refleja un esquema exitoso de cumplimiento ambiental y de seguridad industrial. En ese contexto, me gustaría saber, Presidenta, si su gobierno contempla ampliar este programa a las instalaciones de autoconsumo de combustibles dentro de las empresas, ya que aunque existen cerca de 500 permisos formales, se estima que más de 14,000 empresas operan sin regulación ambiental ni con medidas de seguridad industrial adecuadas, lo que representan riesgos y accidentes para las personas y el medio ambiente. Le pedimos ahí a la Secretaría de Energía que evalúe este tema. Presidenta, otro tema más es con respecto a… se publicó recientemente, bueno, primero quiero preguntarle sobre, aquí el secretario de Seguridad, Omar Harfush, pues ha venido a presentar todo lo que se ha ganado a la delincuencia organizada, obviamente entregando a personajes pues, que no son bien vistos y que han generado violencia en el país. Se ha bajado el tema de la extorsión, se ha generado una mayor seguridad para los habitantes de México y las principales ciudades del país. Presidente, en ese sentido también había dicho que se habían bloqueado pues también las antenas y también pues se había prohibido, digamos, la entrada de chips a los centros penitenciarios del país, y en ese sentido saber ¿cuál es el programa que la Secretaría de Seguridad y usted como Presidente de la República tiene con respecto a un mejor control o un mejor trabajo de los directores de los reclusorios o los ceferesos, que pues el hecho de que entren chips a un reclusorio pues no entran volando, ¿verdad? Obviamente alguien los autoriza o alguien los permite. ¿Cómo se está atacando ese problema, Presidenta? Porque desde dentro de las cárceles es donde se generan las llamadas de extorsión y obviamente pues todo lo que se está combatiendo en su gobierno. Si quieren, en una reunión que venga a seguridad lo tocamos. Es importante el tema del registro telefónico, porque ha habido también muchas noticias de que si pones tus datos van a ser usados por otros, que ahora ya le están dando la vuelta. Y ¿qué objetivo tiene esto? México es de los pocos países en el mundo donde los chips de los teléfonos se vendían sin identificación. ¿Y eso qué genera? Bueno, pues facilidad para cometer algunos delitos, como extorsión telefónica, como fraudes, que, como hemos dicho aquí, pues es un tema que queremos atender. Entonces el objetivo pues es que cada chip esté asociado a una persona. En la medida que eso ocurra, pues va a ser mucho más difícil usar el teléfono para ello. Que le dan la vuelta a veces, me dicen que ahora están llamando en números que vienen de fuera de México. Sí, llamadas del lado extranjero. Sí. Entonces, todo esto va acompañado de campañas de difusión. Es importante que sepamos pues que son 154 millones de teléfonos en el país. Es decir, son 130 millones de mexicanos, incluidos los recién nacidos, ¿verdad?
El recién nacido pues no tiene teléfono, quiere decir que hay personas que tienen 2 o 3 teléfonos. Sí. Entonces, pues es importante que no contestemos una llamada de un teléfono que no esté identificado por nuestros contactos. Y esas campañas van a venir también para proteger a la ciudadanía de cualquier llamada de fraude o de extorsión. Pero de todas maneras es importante, si se comete un delito con un teléfono, pues que haya el seguimiento y la identidad. Eso ayuda a mayor seguridad. Por eso se toman estas medidas. Hay quienes dicen, bueno, critican todo el día porque no se está haciendo nada por la seguridad, y cuando se toman medidas como esta dicen, ¿y por qué toman esa medida? Porque andan queriendo investigar a la gente. Pues obviamente no. Es más, los registros los tienen las telefónicas, ni siquiera los va a guardar el gobierno, y se pide el teléfono cuando hay la comisión de un delito. Pero como estas, pues hay otras acciones que se toman también, y le pedimos al Gabinete de Seguridad que lo pueda informar. Pues, y en ese sentido, recientemente se publicó una investigación sobre la red de extorsión, levantones y robos a casas habitación que operan en San Pedro Garza García, municipio de Nuevo León, donde se exhibe a los principales generadores de violencia. Se mencionaron los nombres de Jorge Hernández Chávez, alias El Choque, y de Gerardo Salazar, alias La Muñeca, como las cabezas de la organización conocida como La Oficina. Ambos ya fueron detenidos hace tiempo por posesión de droga, armas y puestos en libertad por un juez federal. Aquí se ha expuesto el tema en varias ocasiones, Presidenta, sin que haya logrado una solución. La Secretaría de Seguridad Federal designó a Omar Amador Escobar para atender el problema en representación del secretario García Harfuch, quien por cierto pues ha llevado un trabajo pues muy representativo y de gran eficacia para la seguridad del país y el combate a la delincuencia organizada, con el objetivo de desmantelar a esta organización. Sin embargo, según los empresarios refieren, que pues hay denuncias y siguen detenidas y no ha presentado ningún avance. Presidenta, ¿cómo lograr el avance del combate a la corrupción cuando pues ya se presentan a los líderes, supuestos líderes o supuestos acusados, porque nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario? Pues estropean el trabajo que se está haciendo su gobierno, que está haciendo el secretario, la Marina, la Defensa, pues para que avancemos y tengamos un México más libre, y obviamente pues que todo el mundo pueda salir a las calles pues en la noche, en la mañana y en la tarde y disfrutar de este bello país. Bueno, recuerden que hay una parte que le corresponde a los estados, a las fiscalías estatales, a la policía, en ese caso la Guardia Civil Estatal, o municipales. Nosotros lo que hacemos pues es que hemos fortalecido la coordinación con todos, pero pues tiene que haber también una respuesta de las autoridades estatales, ¿verdad? Y nosotros ahí colaboramos en todo lo que se requiera. ¿Por qué? Porque hay muchos delitos que son del fuero común y son menester de las fiscalías estatales. Entonces, en este caso, pues ya pedimos que se pongan en contacto ahí con las autoridades estatales. Presidenta, ya por último, ayer la secretaria del Bienestar pues presentó todo este programa que se está haciendo, pero también a mí me ha llamado mucho la atención que han recibido las personas adultas mayores con las enfermeras que acuden a sus casas para pues checar los signos vitales, para ver que no tengan un alto porcentaje de insulina, que no se han dado cuenta que tienen obviamente diabetes y también tienen hipertensión. Y el programa de farmacias del bienestar pues ha sido un hit, digamos, dentro de las poblaciones, porque pues llega la medicina pues como si llegara pues algún refresco de cola a las diferentes poblaciones que tenemos en este país. Están llegando. Recuerden que nada más está ahorita en el Estado de México. Sí. O sea, pueden ir, si tienen una receta, a cualquier farmacia de cualquier centro de salud del IMSS Bienestar, si la reciben. Ahora, el estante especial en los centros de salud para el programa Salud Casa por Casa está solamente en este momento en el Estado de México, en tiendas del bienestar del Estado de México y en los centros de salud. Sí, y en ese marco de esta estrategia, pues no sé si pretenda dar fin
a los contratos millonarios y creación de empresas farmacéuticas de personajes como el diputado Andrés Villegas en Puebla, que se dice que se obtuvo a través de su cargo pues para obtener contratos en Atlisco. Pues habría que averiguar y saber si esos contratos de personajes públicos pues siguen influyendo o tratando de enriquecerse, pues cuando el objetivo de Morena es otro, presidenta, servirle a la nación sin mentir. Sí, pues que se investigue. Ok, muchas gracias, buen día. Buen día. Vamos a ver el compañero. Hola, buenos días. José Leveña de Publimetro. El año pasado se cerró la inflación en el 2025 en el 3,69% anual. Quedó por debajo de lo que habían previsto los analistas, que era el 3,8%. Y además quedó como la cifra más baja desde que empezó la pandemia. ¿Cómo ha conseguido contener la inflación el Gobierno de México en un contexto especialmente de incertidumbre económica y en el que se han aumentado los salarios mínimos en el país? Son varias acciones. Dos muy importantes son el PASIC, que es el PASIC, un paquete que se acuerda con los comercializadores y los principales productores de alimentos para que no aumente la canasta básica. La canasta básica hoy está en 910 pesos. Bueno, la canasta establecida en el PASIC, que son para los principales alimentos y también algunos otros insumos. Entonces el PASIC está en 910 pesos. De hecho, aquí lo presenta Iván Escalante todos los lunes y en muchos lugares está incluso más bajo de los 910 pesos. Es un acuerdo voluntario, pero ha ayudado mucho a mantener el precio de los principales alimentos, o por lo menos el promedio de todos los alimentos que están en esa canasta, que no haya aumentado, incluso ha disminuido, porque aunque ha aumentado, aunque sea poco la inflación, pues de todas maneras el valor de la canasta básica se mantuvo durante todo el año y hasta ahora se sigue manteniendo ese valor. Ese es el primero. La otra que ha ayudado mucho es el acuerdo también voluntario para las gasolinas. El acuerdo que hicimos con todos los gasolineros para que la gasolina no estuviera o estuviera por debajo de los 24 pesos también ha ayudado muchísimo, porque el aumento de los combustibles, como ustedes saben, pues impacta en todas las cadenas. Entonces, esos dos acuerdos han sido importantes. Se hizo otro acuerdo de maíz tortilla, que también fue importante para que no se elevara el precio de la tortilla. Entonces, esos tres acuerdos que son voluntarios, no es un precio máximo obligatorio, sino sencillamente entre todos nos ponemos de acuerdo para que ocurra así, ha ayudado mucho a que no aumente la inflación. También ayer se reunió con Mary Simon. ¿Cómo le fue la reunión? Ella es una mujer muy interesante, ella es una activista. La gobernadora general de Canadá es la representante del Estado de Canadá pues tiene labores de jefa de Estado. Y ella particularmente es muy interesante porque es una activista principalmente por los derechos de los pueblos indígenas en Canadá. Entonces estuvimos platicando sobre su lucha de defensa de los pueblos indígenas, platicamos del cambio que hicimos al artículo 2 del FAISPIAM, los programas que hemos desarrollado, de nuestra lucha intensa contra la discriminación, el reconocimiento de las mujeres indígenas. Entonces principalmente hablamos sobre esos temas. Ella tiene un programa muy interesante de reconciliación en contra, digamos, de la discriminación, y entonces busca que se hable de distintos temas en distintos espacios de la vida de Canadá y que se expongan las problemáticas, y a partir de ahí se establece un formato de reconciliación con la historia, digamos. Entonces hablamos mucho de eso y una mujer muy, muy interesante, la verdad. Me dio mucho gusto recibirla.
recientemente, hablando de la reforma electoral, se ha hablado mucho de la democracia participativa. ¿En algún momento usted ha llegado a pensar o a plantear que la reforma electoral y la continuidad de México en el TEMEC pudiera ser o salir a consulta pública en el país? Bueno, actualmente las consultas públicas tienen limitaciones para ciertos temas. Uno de esos temas son los electorales. No sé por qué quedó así, porque la verdad pues se podría consultar, ¿no?, sobre temas electorales. ¿Estás o no de acuerdo que haya plurinominales? ¿Estás o no de acuerdo que cueste tanto la elección? Pero en este momento la consulta pública no puede ir sobre temas electorales ni sobre otros temas. A ver si encuentras el artículo constitucional que establece cuáles son las limitaciones para las consultas. Podría ser. Ahora, pienso yo que hay muchas decisiones municipales, estatales, federales, que puede haber una consulta ahí sí electrónica para ciertos temas de la vida pública, a lo mejor no tan, que parecieran tan estructurales, digamos, para el país, sino otros temas que se pueden poner a decisión de la gente. Y en eso es donde vamos a presentar una propuesta en los municipios. Oye, el presupuesto se dedica para esta calle o para esta obra. La gente puede opinar. ¿Estás de acuerdo en que se ponga doble sentido en esta calle o un sentido? Pues son decisiones que toman los presidentes municipales todo el tiempo y que vale la pena conocer la opinión de la ciudadanía. Entonces, decisiones pequeñas o grandes, que haya de participación ciudadana. Ya para terminar, dos temas laborales. Usted ha puesto sobre la mesa y con su gobierno se ha regulado el tema de los trabajadores en aplicaciones, de repartidores en aplicaciones. Sin embargo, hay muchos sectores en los que también los trabajadores no cuentan con seguro, las prestaciones de ley y con el IMSS. En unos reportajes que hemos hecho en Publimetro y unos seguimientos, hemos localizado que con el aumento de la vivienda vertical de los condominios, cada vez se contratan más seguridad privada. Personas que trabajan 24 por 24 y hacen turnos de 96 horas semanales, sin prestaciones de ley. Entonces me gustaría saber si el Gobierno pudiera poner ojo en este tema de la seguridad privada, en el que hay multitud de empresas que violan los derechos laborales de los trabajadores. Sí, estoy de acuerdo. Le decimos a Marat que pueda haber este tema. Y por último, ya se cumplen ya casi 3 meses y medio de la huelga del Monte de Piedad. ¿Tiene conocimiento? Es un mes Le complicado. pedimos a Marat que nos informe también, por favor. Lo invitamos, sí. Es un mes complicado en el que la gente por lo general empeña y… Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, vámonos. Vamos sobre la rehabilitación. Vamos pasado mañana a Veracruz, allá. La rehabilitación del puente de Ovalí. ¿Quieres platicarlo sobre eso? Sí, el puente de Ovalí fue una de las 10 obras más importantes del mundo cuando se inauguró en los 80s. Es un puente que cuando llegamos ya había un diagnóstico de intervención. Lo he visitado 2 veces. Vamos muy bien. Se están cambiando los tensores. Se van a cambiar todos los tensores, tanto del primer apoyo como del segundo apoyo. Se tiene una restricción al paso en cuanto a carga. Entre las cosas que se implementaron ahora en mis visitas fue que pedí que se monitoree en tiempo real con instrumentación
ya se aplicó, me pasaron los reportes, está todo comportándose en orden y estamos modificando la manera como estaban los tensores. Los tensores pasaban de un lado a otro con continuidad, ahora los vamos a poner separados para que sea mucho más fácil su sustitución a futuro. Y también ya son tensores que tienen un recubrimiento especial ya actuales y va a quedar en muy buenas condiciones. Entonces se está trabajando y no solamente es la parte del puente, se va a estar rehabilitando las carreteras que llegan a ese puente. Entonces estamos trabajando y dando seguimiento. Por las características se tienen que cambiar poco a poco esos tensores. Entonces este año terminamos con los que estaban en las condiciones más de mayor deterioro y el próximo año estaremos continuando con el segundo apoyo. La está haciendo el Estado de México. La obra del trolebús de Chalco, las 2 estaciones que faltaban las está haciendo el Estado de México. Le preguntamos y con gusto les informamos. Lo revisamos porque son obras que está haciendo la Secretaría de Obras del Estado de México. Le preguntamos y con gusto contestamos. Bien, ya. Nada más hablamos sobre la lucha de los pueblos indígenas. Vamos, detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. En la última semana, en medios de comunicación y en redes sociales se promovieron mentiras sobre el registro de líneas telefónicas móviles, creado para ayudar a combatir, como lo mencionó la Presidenta, diversos delitos como la extorsión e incluso el secuestro. Por otro lado, la desinformación y las noticias falsas sobre los sistemas de salud pública del país continúan difundiéndose, a pesar de que ya comenzará la credencialización para el Servicio Universal de Salud y de que cada 15 días, en esta Mañanera del Pueblo, se presentan los avances de la consolidación de los diversos sistemas de salud pública. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Mentiras sobre el registro de líneas telefónicas, supuestas carencias en hospitales mexicanos, presuntas multas a los mexicanos por participar en tandas son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Con el registro de líneas telefónicas, el gobierno puede acceder a tu información. Ahora el gobierno quiere adueñarse de todos tus datos personales. Su nombre, su dirección, el número de su credencial de lector, su CURP y su ubicación en todo momento. Eso es lo que va a pasar con el registro obligatorio de su teléfono celular. ¡Mentira! La Agencia de Transformación Digital aclaró que las bases de datos son resguardadas exclusivamente por las compañías telefónicas. El gobierno no tiene acceso a la información de los propietarios de las líneas telefónicas. Solo un juez puede solicitar información a las empresas si existe una investigación criminal y conforme a la ley. 2. Cualquier persona puede registrar una línea telefónica a nombre de otra. ¡Mentira! La agencia digital explicó que es imposible suplantar identidades. El sistema exige tener el chip físico y pasar una prueba de vida, la cual consiste en el reconocimiento facial en tiempo real que coincide con la identificación. La imagen se borra de inmediato tras la validación. 3. Carencias en tratamientos y malos tratos a los familiares de pacientes del Hospital Infantil Federico Gómez. Hasta un mes podrían tardar en asignar una cama en el Hospital Infantil Federico Gómez. Durante ese tiempo los enfermos y sus familias sufren muchas carencias porque contrario a lo que prometieron hasta el cansancio, nunca fuimos Dinamarca. ¡Mentira! La Secretaría de Salud aclaró que el hospital dispone de una casa de descanso digna y segura para que los familiares puedan pernoctar, y aclaró que el hospital cuenta con los insumos necesarios para todos los pacientes.
La institución detalló que tan solo del lunes 12 al jueves 15 de enero se realizaron 2.273 consultas externas. 4. El SAT realizará un congelamiento masivo de cuentas en enero de 2026. ¡Mentira! El SAT no puede congelar cuentas bancarias. La institución aclaró que no tiene atribuciones extraordinarias para bloquear cuentas. Desmintió que aumente la fiscalización a inicio de año o que actúe de forma arbitraria contra los contribuyentes. 5. El SAT vigilará y multará a quienes hagan tandas. ¡Mentira! El SAT aseguró que las tandas no son ni serán un objetivo de fiscalización y negó que existan operativos o multas contra quienes organizan o participan en tandas. Gracias, presidenta. Gracias.